Unidos y del Smithsonian. Cedemos la palabra a Claudio para que nos presente su tema de hoy. Adelante, Claudio. Súper, muchas gracias por la introducción. 2 segunditos entre lo que agrego el PDF. Bien. Bueno, adicional a mi participación como estudiante de doctorado en el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, también soy investigador asociado de COIBA AIP, que es una AIP, Asociación de Interés Público bastante joven y miembro del Movimiento Ciencia en Panamá. Entonces, hoy voy a hablarles de los efectos artificiales, de los bosques artificiales, efectos de los bosques artificiales a la vida silvestre. En el mundo, muchas han sido las voces que por varios años han destacado alertas sobre la fragmentación, temas como pérdida de hábitats, pérdida de bosques, deforestación, degradación de suelo, y todas estas actividades que diferentes personas han estado haciendo han dado paso a que sea más el grado de conciencia que hay sobre este tema y que se tomen acciones para mitigar posibles consecuencias que pueden pasar a partir de esto. Una de ellas en particular es que todas estas actividades que afectan los ecosistemas pueden dar paso a las probabilidades de transmisión de enfermedades de otros vertebrados hacia los seres humanos, lo que llamamos zoonosis. Luego de todas estas alertas, una de las consecuencias, además de todas las que sabemos del dióxido de carbono, la acumulación de CO2, el nivel del mar, las temperaturas y una serie de consecuencias. Una en particular es que a nivel del mundo, en las regiones tropicales, podemos observar que hay una pérdida en las poblaciones de mamíferos en muchos países de las regiones tropicales, incluyendo Panamá. Como vemos aquí en este mapa, la referencia de Panamá es del área de la cuenca del canal. Entonces, luego de todas estas alertas, pues las voces fueron tantas que llamó la atención de líderes del mundo, tanto políticos como de conservación, y poco a poco entonces son más los esfuerzos que se invierten en mitigar estas consecuencias. Y una de ellas de las estrategias utilizadas es la reforestación, lo que es excelente, ¿no? Eso es un gran paso y ha sido muy positivo que haya mucho interés de parte de muchas entidades para reforestar. Ahora, en el tema de reforestación hay algo bien en particular. Nosotros debemos asegurar que la reforestación, que en sí parte de los objetivos es restaurar bosques que antes existían en un lugar. Nosotros también tenemos entonces con eso dar paso a que estas áreas sean utilizadas y colonizadas por diferentes especies de la vida silvestre. Y esto es la prueba ácida del éxito de la reforestación, porque si estas plantaciones o bosques artificiales no dan paso a que sean ocupadas por vida silvestre, entonces hay que reevaluar las estrategias que estamos utilizando, y eso se refiere a las especies que estamos utilizando para reforestar y dónde estamos reforestando. Entonces, hoy día esto toma mucha más relevancia porque como país, en Panamá y en diferentes partes del mundo, hay grandes compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales implican un gran esfuerzo de acción por el clima y por la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, para contribuir a esto, entre el 2014 y 2015, por un año entero, hice un diagnóstico utilizando cámaras trampas del grado de ocupación que tienen diferentes especies de mamíferos de bosques terrestres en plantaciones de teca, acacia, plantaciones mixtas, diferentes especies como pino, membrillo, una mezcla de algunos nativos y pino, cedro espino y melina. Estas están ubicadas en el área de San Juan, en Colón, y utilizamos cámaras trampas para capturar imágenes que podemos convertir en datos. Luego de todo un año de esfuerzo y de trabajo de campo, logramos capturar imágenes de diferentes especies, ñeques, conejos pintados, inclusive un yaguarundi,
mapaches mangleteros, zarigüeyas, entre otros. Pero, ¿qué significan todas estas imágenes? Las imágenes son muy fascinantes observarlas y llaman mucho la atención del público y de los científicos y de todo el mundo, porque es una forma de espiar en qué están haciendo los animales dentro del bosque o incluso también estos bosques artificiales, ¿no? Pero, ¿qué significan todo esto? Cuando convertimos estas imágenes en datos, lo que podemos aprender es qué tantas especies hay por plantación. Y lo que los datos nos dicen es que el número de especies que capturamos de vida silvestre es de 16 especies en las plantaciones de melina. Luego en la de acacia, 3 especies, 2 especies, y en gris podemos ver cuáles son las especies ausentes en las plantaciones de mixto y de cedro espino. Y algo muy notorio es que la plantación de mayor tamaño, la de teca, es la plantación que tuvo el menor número de especies. Ahora, un número no tan distante de los anteriores, pero que tiene algunas implicaciones, porque una cosa es conocer el listado de las especies y otra es qué tanto están ocupando estas especies las diferentes plantaciones. Lo que antes conocíamos en ecología como abundancia. Hoy día nosotros no hablamos de abundancia porque eso es muy difícil de estimar. Lo que estimamos es el grado de ocupación de diferentes especies. Entonces, cuando utilizamos todas esas imágenes, las convertimos en ceros y unos, y utilizamos, les damos a un modelo jerárquico bayesiano de ocupación, que no creo que ustedes quieran escuchar en este momento de qué trata todo eso, pero con mucho gusto lo puedo explicar a detalle. Y lo único que tienen que saber es que convirtiendo todas estas imágenes de si en un día observamos una especie, un 1, si no lo observamos es un 0 porque no lo observamos, entonces, y todo esto a lo largo de un año, y así obtenemos un valor de ocupación que lo refleja en estas gráficas como el promedio de por especie, por tipo de plantación. Entonces, de aquí, la interpretación que hay que hacer es individual por especie. Para algunas especies es positivo tener una ocupación por encima de 0.5. Para otras especies no es positivo que esta ocupación sea arriba de 0.5, porque cuando lo comparamos con un bosque más intacto, como bosques de referencia, como los bosques de Darién o los bosques de la isla de Barro Colorado, bosques que están bastante conservados, estos valores no serían así. Entonces, para las especies que por ejemplo, cuando vemos todas las especies que observamos acá, especies, por ejemplo, como es positivo, por ejemplo, que aquí hayamos observado jaguarundi, el armadillo de cola desnuda, como se le conoce comúnmente, y este hurón, un Gallictis vittata. Esto es muy importante haberlos observado, pero los números de ellos realmente no reflejan, no son indicativos de si es positivo o negativo, porque estas especies igual son muy raras y en bosques muy intactos incluso puede ser difícil observarlas. Estas 3 especies es como, qué chévere que las observamos. Pero cuando vemos en general los valores obtenidos para gato solo, en la mayoría de las plantaciones es por debajo de 0.5. Eso es una alerta. Las ratas espinosas también sus valores están por debajo de 0.5. Cuando vemos los valores de los conejos pintados, muchos de sus valores también están por debajo de 0.5, y también para el caso de los ñeques los valores están ahí más o menos, ¿no? Entonces, estas son especies importantes porque son especies que son frugívoros. Como son frugívoros, se alimentan mucho de frutas y semillas, y eso es indicativo de que dispersan. Son animales que son muy importantes para las dispersiones de semillas. Por otro lado, obtener valores por encima de 0.5 del armadillo común, de la zarigüeya, o de varias de las zarigüeyas, e incluso hasta del tamandúa, no es buen indicativo, porque estas son especies que en un bosque más conservado no van a ser su grado de ocupación no va a ser tan alto. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? En general,
cualquier persona me puede decir, ah, bueno, Claudio, pero lo que pasa es que tú estás solamente presentando datos de unas plantaciones que no son representativas del área, lo cual es cierto, es solamente un grupo de plantaciones que solamente nos dan datos preliminares y nos dan mucha información muy valiosa porque nos permite diagnosticar, saber qué hacer en otras plantaciones. Pero, ¿qué sucede con las áreas vecinas de estas plantaciones? Las áreas vecinas, si podemos evaluar las áreas protegidas que están dentro de la cuenca y también los fragmentos de bosques secundarios que hay también dentro de la cuenca del canal, el escenario es muy similar. Los datos colectados también con cámaras trampas que fueron publicados por la investigadora Ninon Meyer como líder del trabajo, pero donde hay un grupo de investigadores también participando, lo que nos informa es que las áreas protegidas más intactas, como Portobelo, Pirre y Cana, Cocobolo y Cerro Llorona, tienen presencia de una megafauna, o sea, estos mamíferos de gran tamaño. Mientras que las áreas protegidas dentro de la cuenca del canal, tipo Monumento Natural de Barro Colorado, Soberanía, Camino de Plantaciones y San Lorenzo, tienen principalmente una fauna compuesta por especies de tamaño mediano y de especies de tamaño pequeño. En las plantaciones o en los fragmentos de bosques secundarios que son muy alterados por la actividad de los humanos, están predominados por fauna de tamaño pequeño. Ahora, esto tampoco es un buen indicativo. Que este diagnóstico nos permite decir que posiblemente estas especies grandes no tienen la facilidad, no hay una conectividad dentro de la cuenca del canal. Y eso también hay que considerarlo para las estrategias de reforestación. Pero esto también contradice el informe sobre cobertura boscosa en Panamá presentado por Niemet el pasado 30 de enero. En este informe se habla que la cobertura boscosa del país es de un 65.4%. Y eso suena muy positivo, pero hay algo bien particular con este informe. Según el marco legal para establecer esta cobertura boscosa, las definiciones que se utilizan en Panamá para qué es bosque incluyen bosques artificiales y también incluyen bosques artificiales con especies exóticas y especies nativas. Entonces, hay un porcentaje de bosques artificiales con especies exóticas que está incluido en este 65% de la cobertura boscosa, que realmente no parece, los datos nos dicen que no están ayudando en la conectividad de muchas especies. Y ahora, otras personas me podrían decir, ah, Claudio, lo que pasa es que tú estás hablando del área de la cuenca del canal. Eso no es representativo del resto del territorio nacional. Bien, el argumento es muy válido y es totalmente cierto. Los datos que hemos mostrado hasta ahora, tanto los míos como los de los otros investigadores, solamente son de la cuenca del canal. Pero, ¿qué ocurre a nivel nacional? A nivel nacional, lo que vemos es que tenemos áreas protegidas que están, a simple vista es notorio que no hay conexión entre estas áreas protegidas. Sí hay bosque dentro de ellos, pero el tipo de bosque es lo que hay que definir para evaluar si realmente hay conectividad. Entonces, si evaluamos la conectividad a nivel de país, como ha sido publicado recientemente por también la investigadora Ninon Meyer y sus colegas, entre ellos Ricardo Moreno, lo que podemos ver a nivel nacional para el lado del Atlántico del país es que la probabilidad de que estas especies estén ocupando diferentes partes del país es baja cuando en el mapa se ve muy naranja, mientras que entre más verde es positivo. Entonces vemos que para algunas especies como el jaguar, la probabilidad de que un jaguar esté ocupando la zona del canal es bastante bajo, pero también la probabilidad de que ocupe otras áreas del país es bajo también. Entonces recordemos que en estas zonas aquí coincide a simple vista con esta separación de áreas boscosas o de áreas protegidas que no están conectados. También
la probabilidad de que incluso los ocelotes, que son felinos de menor tamaño, la probabilidad de que ocupen el área de la cuenca del canal no es tan alta como por ejemplo uno lo esperaría, a excepción de la isla de Barro Colorado, donde hay una población bastante conservada. El escenario tampoco pinta bien cuando vemos especies como el saíno del labio blanco. Las probabilidades de que estos animales estén ocupando mucho parte del Atlántico o territorio del Atlántico panameño son bajas. Lo mismo ocurre con el oso caballo y algunas especies donde tenemos un mejor escenario es con los saínos de collar y con los pumas, donde vemos que sus probabilidades de ocupar diferentes áreas a lo largo del Atlántico panameño son relativamente buenas. Entonces, ¿esto por qué llama la atención? Porque si dentro del área de la cuenca del canal, donde tenemos mucha población humana, hay una ausencia de megafauna, entonces hay que ver qué pasa cuando hay ausencia de una megafauna o de fauna de gran tamaño. Las garrapatas adultas, según estudios publicados también por Helen Hesser entre el 2016 y 2019, los datos de Helen colectados dentro de la cuenca del canal en muchos puntos a lo largo de la cuenca, fragmentos, bosques conservados, áreas protegidas, nos dicen que las garrapatas adultas tienen una preferencia por mamíferos de gran tamaño. Lo que he tratado de ilustrar con esto, ¿no? Mamíferos grandes van a tener mayor cantidad de especies de garrapatas, mientras que cuando vamos a mamíferos pequeños, entonces el número de especies de garrapata por mamífero va a ser menor. Ahora, este es el número de especies, no la abundancia de cada una de estas especies. La abundancia de cada una de estas especies es otro tema. Pero considerando que las garrapatas adultas tienen preferencia por hospederos de gran tamaño, en ausencia de ellos, ¿qué ocurre? En ausencia de mamíferos de gran tamaño, pueden haber coextinciones locales. Si esta especie no existe o los saínos de collar no existen, las especies de garrapatas que son específicas para esas especies, que es bastante, según la literatura mostrada por Helen, entonces esa ausencia de garrapatas hace que las especies de garrapatas que se mantienen en el lugar con las especies de mamíferos, esa coexistencia, convivencia entre los mamíferos pequeños y las pocas especies de garrapatas que inician, aumentan. Y recordemos que en las plantaciones los datos de ocupación para especies como zarigüeyas estaban muy altos. Entonces eso también indica que las garrapatas que estos animales cargan también van a ser altos. Y ahora alguien me dirá, bueno, tenemos que acabar con todas las zarigüeyas. Realmente no es una muy buena idea y yo no lo sugeriría. Porque ¿qué ocurre? Las garrapatas se alimentan de mamíferos. Nosotros somos mamíferos. Entonces, las garrapatas a su vez cargan enfermedades. Un alto número de enfermedades que pueden ser transmitidas a los humanos. Además de las garrapatas, dentro de este tema de áreas fragmentadas, hay otro estudio muy reciente que también nos indica que la prevalencia del virus de hepatitis en una especie de murciélago es considerable, o la prevalencia es un porcentaje que hay que prestarle atención en áreas fragmentadas. Y estos datos, también publicados por Thomas Hiller en el 2018, también nos ilustran, nos permiten diagnosticar si realmente la coincidencia de estos datos tiene que ver con áreas protegidas, esta combinación de áreas protegidas, plantaciones, qué tipo de especies estamos utilizando en estas plantaciones, etcétera, ¿no? Adicional a lo de la prevalencia de hepatitis, también hay se ha documentado, datos publicados por Smith, que en bosques alterados las probabilidades de infección de un hepacivirus cambia y por tanto la prevalencia hay que evaluarla, qué tanto es la prevalencia de este virus en diferentes comunidades de ratas espinosas. Y todas estas especies son de gran importancia porque algunas comunidades las consumen.
Entonces, yo no soy experto en enfermedades zoonóticas, pero les puedo referir, no podría hablar muy a detalle, pero les puedo referir a que busquen en YouTube este pequeño video que ilustra más del tema sobre cómo funciona el efecto de dilución, que es así como lo conocemos en ecología. Y si entran al website del Instituto Smithsonian, podrán entrar a la sección de noticias y luego trópicos y podrán encontrar un documento muy informado, muy nutrido de información sobre este tipo. Y este jueves vamos a conocer más sobre las enfermedades zoonóticas desde el punto de vista de insectos y de toxoplasma. Entonces, para que estén conscientes de que esto es un tema que hay que prestarle atención. Entonces, yo sí puedo hasta ahora, pues con los datos de cámaras trampas y para mamíferos, concluir a partir de los datos solamente de estas plantaciones que los bosques artificiales, según estos datos, presentan una comunidad de mamíferos compuesta por especies de tamaño pequeño y mediano. Que la diversidad de mamíferos en bosques artificiales es muy similar a aquella que encontramos en áreas degradadas, que las plantaciones de teca, a pesar de ser las plantaciones de mayor tamaño empleadas en estos lugares, son plantaciones que albergan una baja diversidad de especies en contraste con otras especies que se utilizan en plantaciones con parche de bosques secundarios o fragmentos de bosques secundarios y en contraste con áreas protegidas. Que la ocupación de mamíferos de tamaño mediano y pequeño, que son indicadores de bosques sanos, son bajas en los bosques artificiales donde hay especies exóticas. Y que los monocultivos de especies exóticas o bosques artificiales no facilitan una conectividad para especies de mamíferos grandes, lo que conocemos como megafauna. Y esto hay que prestar atención porque si nosotros estamos alineados a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, entonces hay que reevaluar, replantearnos qué tipo de plantaciones debemos utilizar en estas áreas. Estos son datos preliminares, pero pues mi trabajo de tesis doctoral de hecho se basa en evaluar más plantaciones y no solamente de teca, pero también incluso de cafetales. Y como sugerencia, pues, entonces hay que evaluar este marco legal que rige la cobertura boscosa del país. Esas son sugerencias personales, ¿no? Para distinguir entre bosques artificiales de especies nativas y los bosques artificiales de especies exóticas. Considerar la ubicación donde se van a establecer los bosques artificiales con especies exóticas, porque sí, es importante porque son un ingreso económico. Establecer bosques artificiales con múltiples especies nativas y principalmente frutales en lugares estratégicos para promover la conectividad entre áreas protegidas. Y con eso, pues, muchas gracias a todos los que me dan financiamiento y a Coleco y al PNUD por la organización y el espacio brindado. Gracias. Bueno, muchas gracias.